espíritu para la predicación de la palabra. Hay poder en la alabanza. Quiero saludarles a ustedes que están aquí con nosotros, hermanos, amigos. También enviar un saludito a aquellos que nos están acompañando por diferentes redes sociales. Ya comenzamos anoche esta serie titulada Revelación de Esperanza. De paso hay como unas 22 campañas, 22 centros de predicación aquí en la ciudad de Tucumán y los alrededores. Hemos traído a directores de radio de Nuevo Tiempo, de Suramérica, de los diferentes países de Suramérica, para participar en este evento. Radio Mundial Adventista ha patrocinado este evento y espero que esta semana pueda ser de grande bendición. ¿Cuántos de ustedes estuvieron anoche aquí? Déjenme ver sus manos. Muy bien, entonces, hermanos, el que no levantó la mano, cóbrenle multa por no haber estado aquí anoche. Por esta se las vamos a dejar pasar, pero a la noche el que no venga va a pagar multa. Le sale más barato venir a la noche que quedarse en la casa. Déjenme también decirles algo, hermanos. En esta mañana a mí me gustaría orar por aquellos que necesitan la intervención de Dios en sus vidas, que necesitas un milagro de Dios. A veces llegamos a la iglesia y entramos por las puertas de la iglesia sonriendo, pero en el corazón a veces estamos llorando porque estamos enfrentando un problema que desde el punto de vista humano no le vemos solución. A veces es el matrimonio, una crisis matrimonial. A veces es un problema con los hijos adolescentes. A veces es un problema de salud. A veces un problema financiero y hemos buscado solución por aquí, por allá y no encontramos, y eso nos hace caer en la desesperación. Pero hermanos, nunca olviden que Dios se especializa en las imposibilidades humanas. Y yo quisiera dedicar un par de minutitos para orar por ustedes. Si tú tienes una necesidad en tu vida, necesitas la intervención de Dios en tu vida, necesitas un milagro de Dios en tu vida, levanta tu mano para que yo ore por ti. Muy bien. Y si alguien se atreve, y yo sé que está un poquito apretado y quiere caminar y venir al frente, venga para que yo ore con ustedes. Acérquense sin miedo, el que quiera que ore por él. Venga. Tenemos un par de minutitos, acérquense. Vamos a pedir que Dios en esta mañana se manifieste en sus vidas, que haga el milagro que necesita, que tú necesitas en tu vida. Porque el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Vamos a orar en unos momentitos. Vamos a dar tiempo a que se acerquen otros y entonces vamos a estar orando. Muy bien, oramos, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos ante ti porque sabemos que tú eres nuestra única esperanza. Te agradecemos porque tú eres un Dios grandioso, maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios que creó este universo, pero también eres un Dios personal. Conoces a cada uno de nosotros. Sabes lo que estamos viviendo, sufriendo. Y ruego que en esta mañana te acerques en una forma especial por medio de tu Santo Espíritu, que te muevas en este lugar, pero sobre todo que te muevas en nuestros corazones, que nos des esperanza. Ruego por aquellos que están enfrentando un problema matrimonial. Trae unidad, comprensión. Si lo has hecho por otros matrimonios, puedes hacerlo por nosotros también. Ruego también que ayudes a nuestros jóvenes, aquellos que están pasando por conflictos, y esos padres que están desesperados porque no hayan cómo ayudar a sus hijos. Ruego, Señor, que hagas ese milagro en las vidas de nuestros jóvenes. Les ayudes a tomar la ruta correcta en la vida, que les ayude a triunfar en esta vida y a tener esperanza eterna. Ruego que toques a aquel que está enfermo con ese toque sanador, que restaure las células de ese cuerpo para que sanidad venga a su vida. También ruego por aquellos que están desesperados porque tienen problemas financieros y no saben cómo resolver. Oh Padre, tú tienes 1,000 maneras de suplir para tus hijos.
Ruego que tú bendigas a esas personas, que les ayudes, que les proveas, que encuentres una salida para la situación que están viviendo. Y también quiero pedir, Padre, por aquellos que han llegado con problemas emocionales, espirituales, con conflictos internos, con sentimientos de culpabilidad, con remordimiento por cosas del pasado, cosas que hemos dicho, cosas que hemos hecho, que han lastimado a otros, y que eso nos hace sentirnos mal. Ruego que esta mañana traiga libertad a nuestras vidas, que podamos estar confiados que Jesús en la cruz del Calvario, cuando murió por nosotros, ya cargó en su cuerpo nuestras desobediencias, nuestros pecados, aún nuestras enfermedades, tanto físicas, emocionales como espirituales, para que ahora nosotros podamos vivir libres, con esperanza. Bendice a cada persona esta mañana, y ruego que por los siguientes minutos tu palabra cobre vida, que nos dé esperanza, que tu palabra nos ayude a hacer nuestras tus promesas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Pueden sentarse. Esta noche vamos a tener un mensaje que se va a titular La mayor necesidad del ser humano. Todos los seres humanos tenemos necesidades en la vida. Algunas necesidades, pues sabemos que las tenemos, estamos conscientes de ellas. Otras ni sabemos que las tenemos, pero las tenemos. Algunas no son en común, otras son particulares, personales, pero sobre todo hay una necesidad que todo ser humano tiene, y mientras no llena esa necesidad en su vida, nunca logra la verdadera felicidad en la vida. Y el ser humano anhela ser feliz. Dios nos hizo para ser seres felices. El problema está que el ser humano busca la felicidad en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, de las maneras equivocadas, y lo que espera que le va a traer felicidad, satisfacción a su vida, le trae más sufrimiento, dolor, lo hunde más en el sufrimiento. Esta noche vamos a descubrir cómo encontrar la verdadera felicidad en la vida, la mayor necesidad del ser humano. No te lo vayas a perder. No vengas solo, trae a tus amigos. Va a ser a las 8 de la noche. Aquí le dicen como las 20 horas, ¿no? Si no puedes venir a las 20 horas, pues ven a las 19:45 para que no te lo pierdas. Trae a alguien contigo. El mensaje para hoy se titula Señales que no podemos ignorar. Hay un relato bíblico en el capítulo 24 de Mateo, donde el Señor Jesús, acompañado de sus discípulos, caminaban por las instalaciones del templo, viendo el templo, habían entrado al templo. Y ahí en el versículo 1 nos dice lo siguiente, y el versículo 2: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. De hecho, el templo de Jerusalén era el orgullo de la nación judía, era hermosísimo. Y los discípulos comienzan a hablarle de la hermosura de las instalaciones del templo. Cuando alguien te comienza a hablar de la casa nueva que compró, te invita a su casa, te comienza a hablar de lo que tiene la casa, del jardín, de la piscina, lo que sea, o compra un auto nuevo y te lo comienza a mostrar y te habla de los accesorios que tiene el auto. ¿Por qué te lo está diciendo? Porque espera que lo elogies. Oh, qué hermosa casa, te felicito. ¿No es así? Y los discípulos también esperaban que el Señor Jesús hablara positivamente de las instalaciones del templo, y le hablaban de la belleza de esas instalaciones. Pero noten, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, tan hermoso como está todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, va a llegar el momento cuando todo esto que ustedes consideran hermoso va a ser destruido. Eso sacudió a los discípulos, hermanos. Les dejó caer como un balde de agua fría que no esperaban ellos. ¿Por qué? Porque, repito, el templo de Jerusalén era lo que le daba identidad a la nación.
a los judíos. Era una hermosura y ellos se sentían orgullosos de ese templo, y que ahora el Señor Jesús les diga que ese templo iba a ser destruido. Pero de paso se cumplió lo que el Señor Jesús profetizó. En el 2023 fue la última vez que estuve en Israel, y tú vas a la ciudad de Jerusalén y ahora lo único que encuentras de lo que fue el templo de Jerusalén es la muralla del oeste, lo que le llaman el muro de los lamentos, donde ahora van los judíos, sobre todo ortodoxos. Déjenme regresar aquí. Hoy esto está jugando con nosotros, hermanos, ¿qué les parece? O conmigo, ahí está. Y ellos van a orar allí, se lamentan por la destrucción del templo y están con la esperanza que el Señor Jesús, que regresará el Mesías y que restaurará el templo y la belleza de lo que fue en su tiempo. Pero eso se cumplió. De paso, aunque esta muralla es altísima, es solo la mitad de lo que era el muro. Era algo impresionante. Y del otro lado de la muralla está ahora lo que le llaman la mezquita de la cúpula dorada, un templo musulmán, que era donde estuvo el templo de Jerusalén, que era muy impresionante. Y este se ve grande, pero el templo de Jerusalén era lo doble de alto de lo que es esta mezquita. Era algo bien impresionante. De hecho, en la ciudad de Jerusalén tú encuentras una maqueta, un modelo en miniatura de lo que fue el templo y las instalaciones y la ciudad de Jerusalén en el primer siglo. Y cuando tú comparas las dimensiones del templo en relación a las casas y de edificios que están alrededor, te das cuenta que era algo impresionante, maravilloso. Pero la historia registra que en el año 66 el gobernador romano Cestio Galio, que era gobernador romano para el territorio de Siria, vino a calmar un levantamiento, una insurrección del pueblo judío en contra del gobierno romano, porque ya el gobierno romano había anexado Palestina o Israel ya hacía como 130 años para ese entonces, y los judíos estaban cansados de la opresión del imperio romano. Los trataban como ciudadanos de segunda clase dentro de su propia nación. Y entonces hubo ese levantamiento y vino este general a calmar esa insurrección. Y hay un libro que registra esa historia, en el libro de la historia de la iglesia. Dice así: en el año 66 después de Cristo, aproximadamente 35 años después que Jesús hizo esta predicción. O sea, Jesús hizo la predicción en el año 31. Y dice aquí que 35 años después, o sea, eso nos ubica en el año 66, como lo dice aquí, hizo esta predicción. El ejército romano al mando de Cestio Galio, el gobernador romano de Siria, vino a terminar con una rebelión que se había levantado en Jerusalén. Al poner sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el asolamiento impuesto por el ejército romano. Y finalmente los ejércitos romanos se retiraron desalentados, de hecho, por no haber sido capaces de tomar la ciudad. Los judíos vieron esto como una señal de triunfo para la nación judía y una señal de derrota para el ejército romano. Pero los cristianos que vivían en Jerusalén, y que eran muchos para ese entonces, no lo vieron de esa manera. Ellos lo vieron como una señal. Se acordaron de algo que el Señor Jesús les había dicho a los discípulos, una advertencia que les había dado en ese mismo discurso del capítulo 24. Regresemos entonces a la historia inicial. En los versículos 15 al 18 les dice el Señor Jesús a los discípulos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ellos dijeron: esta es la señal, y huyeron, se fueron a las montañas de Judea.
Y ahí estuvieron. Pero la historia registra que 3 años y medio después viene otro general romano, que fue el general Tito, con su ejército romano, y él logró vencer las resistencias del pueblo judío, y ellos penetraron la ciudad, destruyeron la ciudad, hicieron una masacre ahí. Casi eliminan a la nación judía, hermanos. Los historiadores registran que murieron alrededor de 500,000 de judíos, casi como 500,000 judíos, entre la ciudad de Jerusalén y el territorio de Judea. Pero algo bien interesante que registran historiadores de ese tiempo, que en la ciudad de Jerusalén no murió un solo cristiano. ¿Por qué razón? Porque los cristianos no ignoraron esas señales, y cuando vieron el cumplimiento de la profecía bíblica, siguieron las instrucciones que el Señor Jesús les había dado y salvaron sus vidas. Quiere decir, amados, que el seguir las instrucciones de Dios tiene bendiciones. El ignorar las señales que Dios nos ha dado tiene sus consecuencias, y para el fin del tiempo también el Señor nos ha dado ciertas señales que tú y yo no debemos de ignorar, porque si ignoramos esas señales hay consecuencias por ignorar esas señales. Por obedecer esas señales y seguirlas hay bendiciones para ti y para mí. Regresamos al relato inicial. En el versículo 3 nos dice: y sentándose en el monte de las olivas. Versículo 2 dice que salieron del área del templo y se dirigieron al monte de las olivas, un lugar muy frecuentado por Jesús y por sus discípulos. Y llegan allí y se sientan, y de paso de allí hay un vistazo panorámico muy hermoso de la ciudad. En ese entonces Jesús y los discípulos estaban viendo la ciudad y estaban viendo la hermosura del templo, donde está allí la mezquita de la cúpula dorada. Era el vistazo panorámico que ellos tenían, la vista panorámica que tenían delante de ellos. Y entonces dice: se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mientras caminaban de la ciudad de Jerusalén al monte de los olivos, los discípulos iban inquietos, pensando en lo que el Señor Jesús les había dicho, que no iba a quedar allí piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y los discípulos relacionaban la destrucción del templo con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, y les dicen: dinos, ¿cuándo va a ser eso? Y vean cómo respondió el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe. Antes de contestar las preguntas que tenían los discípulos, les dio una advertencia. Ellos preguntaban: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Quiere decir que con lo que tiene que ver con la venida de Cristo y el fin del mundo, al fin del tiempo habrá también engaño. Y esa advertencia de Jesús para los discípulos es para ti y para mí también. Mirad que nadie os engañe. Y enseguida continúa diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y noten que el engaño vendría en el nombre de religión cristiana. Y por eso él dice: mirad que nadie os engañe. Vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia sobre esas señales. Y este lema lo comenzamos repitiendo anoche: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repítanlo conmigo: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Ahora, cuando tú estudias las señales que están en el libro de Mateo capítulo 24, tienes que estar conscientes que algunas de esas señales que el Señor Jesús dio tenían que ver específicamente con la destrucción del templo. Otras señales tenían que ver con el futuro cercano del tiempo en el que ellos vivían.
Y ya había señales que él dio que tenían que ver con el fin del tiempo. Hay personas que no entienden eso y leen ese capítulo y le aplican a la destrucción del templo señales que tenían que ver con el fin del tiempo. Y para el fin del tiempo le aplican señales que tenían que ver con la destrucción del templo. Y son dos cosas diferentes. Es como confundir la gordura con la hinchazón, hermanos. ¿Sabían que son dos cosas diferentes? La gordura y la hinchazón. Así también las señales que tienen que ver con la venida de Cristo y las señales que tenían que ver con la destrucción del templo. Teniendo eso en mente, entonces vamos a avanzar. El Señor Jesús habló también de señales que se iban a hacer evidentes en el sol, la luna y las estrellas. Señales en el cielo que marcarían la venida de Cristo y el fin del mundo. En esta mañana no vamos a dedicar tiempo a esas señales, aunque están en los evangelios. El libro de Apocalipsis capítulo 6 habla de esas señales. Y de hecho, hermanos, ya se han cumplido esas señales. Si tuviese tiempo les mostraría con la historia y la profecía bíblica. Pero en esta mañana nos vamos a concentrar en las señales que se harían evidentes en la tierra, que marcarían que el fin del mundo se acerca y la venida de Cristo. Vamos a comenzar hablando de señales en el mundo político. Ahí en el capítulo 24 el Señor Jesús comenzó hablando de señales en el mundo político. Él dijo: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. El hecho que se desataran guerras no era una señal de que era el fin del mundo. Simplemente las guerras sangrientas marcarían que comenzaba el fin del tiempo, pero que no era el fin del mundo. Y de hecho en la historia siempre ha habido guerras. Desde que entró el pecado, lo primero que sucedió, Caín mató a su hermano Abel. De ahí se peleaban con palos, con piedras, después con lanzas, con flechas, con cuchillos, con espadas. Pero amados, ya para el siglo XX el ser humano había desarrollado armamento de destrucción masiva. Por eso en la historia el siglo XX quedó como el más sangriento de todos en la historia. Se calcula que murieron alrededor de 180 millones de personas como resultado de la guerra, de las guerras que se desataron en el siglo XX. Fue el más sangriento de todos. Y repito, porque ya el hombre tenía la habilidad y ya había desarrollado armas de destrucción masiva, la bomba atómica, la bomba nuclear, y ahora hasta energía de neutrón y otras más que ha desarrollado el hombre, que son de destrucción masiva. En Primera de Tesalonicenses 5:3 el apóstol Pablo, hablando de esto, dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. O sea, una vez que se desataran esas guerras sangrientas de destrucción masiva, no se detendrían. Habría momentos en la historia que parecería que se estaba logrando la paz, pero no se lograría. De paso, después de la Segunda Guerra Mundial se estableció el organismo de las Naciones Unidas con la intención de establecer la paz mundial, porque los líderes mundiales sabían que ya el hombre tenía suficiente energía en sus manos como para destruir al mundo y a varios mundos más, y se organizó las Naciones Unidas. Pero con todo, ustedes ven que no se ha podido lograr la paz mundial. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado en la Biblia. Se calma una guerra en un lugar y de repente se desata otra guerra en alguna otra parte del mundo. El terrorismo, otro grande problema también que amenaza políticamente al mundo. En Lucas 21, 25, 26 el Señor Jesús dijo: y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar de las ondas, sacando los
secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. La gente viviría insegura, viviría con temor al fin del tiempo, y los que han vivido un ataque terrorista y sobreviven quedan marcados para siempre, y vemos que ese es un problema alrededor del mundo. También habría señales en el mundo científico que marcaría que el fin del mundo se acerca. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, ya cerrando las profecías que recibió el profeta Daniel allí en ese libro, dice así: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Para comenzar, noten que los medios de comunicación, de transporte, se harían más prácticos. Yo, por ejemplo, salí de la ciudad de Dallas el miércoles de noche. El jueves de mañana yo estaba aterrizando acá en Buenos Aires, de un punto del continente hasta el otro, y en horas ya estaba acá. Y esos son aviones comerciales. Ahora los aviones de guerra, algunos son supersónicos, superan aún el sonido. Quiere decir que tú puedes desayunar aquí en Tucumán y agarrar un avión y irte a la otra parte del mundo, llegar hasta Australia, digamos, y llegar a cenar allá, porque hay la habilidad, en unas cuantas horas lo logras. Pero vamos a concentrarnos en la área de la ciencia, cómo la ciencia se ha aumentado. Los científicos dicen que cada 7 años ahora se duplica el conocimiento. Es increíble cómo se está duplicando. Por ejemplo, ahora tú le hablas a un muchacho de un teléfono rotorio, se le llamaría aquí, los que teníamos en las casas, o le hablas de un 8-track a un muchacho, o aún un CD, y los muchachos ahora ni saben lo que era eso, porque ya ha aumentado tanto la ciencia en una generación, ha avanzado tanto. La ciencia nos ha facilitado el estilo de vida. Por ejemplo, veo que aquí tienen ustedes unidades de aire acondicionado, y es caliente aquí en Tucumán en algunos momentos del año, y tienen aire acondicionado ustedes, y eso lo ha desarrollado la ciencia, ¿no? Años atrás, pues los que vivían aquí aguantaban el calor, no había aire acondicionado más que estar con un abaniquito allí manual. Pero ahora ya tenemos esto. Las mujeres en casa ya no lavan a mano, ya tienen la lavadora de ropa, y ya no la piden, le exigen al esposo, ¿no? Ya no le atizan al fogón, ahora tienen una estufa y hasta microondas. No es así. La ciencia por lo regular nos ha facilitado el estilo de vida, pero también el desarrollo de la ciencia ha ayudado a que algunos lo usen para mal, para destruir, para hacer daño. Vamos a hablar solo en la área de la ciencia médica, el desarrollo. Antes, por ejemplo, una operación de corazón era bien invasiva, y a veces la gente nunca quedaba bien, no se recuperaba. Ahora no, hacen unas operaciones tan a precisión, aún a larga distancia. Por ejemplo, puede haber un médico en la ciudad de Dallas, en la universidad allá, haciendo una operación a control remoto, y aquí en Tucumán, en el hospital de Tucumán, estar el enfermo, el paciente, y teniendo el equipo, se puede hacer a control remoto. Él está haciendo la operación desde allá y la hace a precisión. ¿Notan ustedes cómo ha aumentado la ciencia? Pero por otro lado, vean en el versículo 7 lo que dijo el Señor Jesús del capítulo 24: y habrá pestilencias. Con todo el desarrollo de la ciencia, al fin del mundo seguirían las epidemias, y en los últimos años hemos visto, por ejemplo, el coronavirus. A ustedes les tocó vivir eso, y fue una epidemia, hermanos, devastadora. Por otro lado, tenemos el SIDA, que todavía está activo, y otras más: malaria, neumonía, tenemos tuberculosis, ébola, sífilis, gonorrea, cólera y otras más. Y es interesante que muchas de estas epidemias existieron en el pasado, y ya supuestamente la ciencia médica las había erradicado, pero ahora están brotando en otros lugares del mundo, y las vacunas que tenían
para estas epidemias ya no funcionan y están buscando medios de poder hacerle frente a esas epidemias. El SIDA, hermanos, todavía sigue espantando a la gente, aunque han sacado medicamentos que le ayudan a que se le prolongue un poco más la vida al que está infectado con el SIDA, pero no lo cura. No han encontrado todavía cómo resolver eso. En el África hay un país donde 1 de cada 5 hombres está infectado con el SIDA. Los niños nacen con SIDA ya. Una cosa devastadora. Yo por eso le digo a mi esposa que si el ser humano no se abstiene de la promiscuidad por valores morales, por valores religiosos, espirituales, lo debería hacer por principios de salud, porque piensas que vas a gozar de la vida y te sale más caro el collar que el perro, ¿no? Terminas infectado con el SIDA. Yo por eso le digo a mi esposa que yo prefiero vieja conocida que joven con SIDA. ¿No creen ustedes, hermanos? También el Señor Jesús habló de señales en el mundo económico que darían evidencia que el fin del mundo se acerca. Versículo 7, aparte de que habría pestilencias, habría ¿qué? Hambres. Y es increíble creer que en el mundo ahora, con toda la riqueza que hay, haya personas que mueren de hambre, pero es la realidad. Alrededor del mundo mueren aproximadamente cada año 10 millones de personas, y ese número creo que está bajito, pero si tomamos solo ese número, eso nos dice que serían 30,000 personas por día que mueren alrededor del mundo de hambre porque no tienen que comer. Una sexta parte de la población mundial vive desnutrida, no tiene suficiente para comer. Y con todo lo que el ser humano hace para calmar el hambre, aliviar el hambre, por ejemplo la Cruz Roja, ADRA, que es de nuestra iglesia, que ayuda en lugares donde hay necesidad, provee alimento y otras ayudas, y otras organizaciones más lo hacen. Con todo, el ser humano no ha podido erradicar el hambre en el mundo con toda la riqueza que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque esta sería una señal que marcaría el fin del mundo y que Cristo Jesús aparece en gloria. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 17, dice lo siguiente: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Si yo estuviese presentando una serie solo sobre el libro de Apocalipsis, les mostraría cómo el libro de Apocalipsis predice un colapso económico, financiero en el mundo justo antes de la venida de Cristo. Y ahora, hermanos, vemos que ya se está experimentando eso, economías tambaleantes en países del mundo. Mismo Argentina, que era un país que antes era muy estable económicamente. Yo he viajado en diferentes etapas y a veces como que se está levantando y vuelve a caer. Cuando vine en junio, cambié dólares por pesos y eran 1,100. Antes de salir revisé, eran 1,500. Ya cuando llegué acá eran 1,380, algo así. Y entonces, ¿qué sucede? Gente que está bien económicamente, pero de repente vienen esas devaluaciones, esos descalabros económicos en el país, y el poder adquisitivo se hace menos, y cada vez más la gente consigue menos con lo que tiene, porque la inflación se va comiendo lo que la gente tiene y no pagan al nivel de la inflación, no aumentan los sueldos, y cada vez más la gente batalla. Y yo te digo, amado, no hay nada de malo en depender de cosas materiales. Si tú puedes tener cuentas bancarias, tener bienes y raíces, propiedades, hazlo, pero allí no debe de estar tu confianza puesta, porque esas cosas desaparecen de la noche a la mañana. El cristiano debe de depositar su confianza en Dios, que es la única seguridad para el ser humano. Dios nunca ha desamparado a sus hijos. Iba a haber señales también en el mundo físico, vean aquí, y terremotos por los lugares. Iba a haber señales en el mundo físico que indicarían que el fin del mundo se acerca y Cristo viene. Cuando yo pienso en terremotos, por lo menos en los últimos años, se me viene a mente el terremoto de Haití, donde quedó devastado
mitad de esa isla murieron más de 300,000 personas. Y ahí, hermanos, es uno de los países donde más concentración adventista tenemos. Y saben que quedó devastada la isla. Murieron más de 300,000 personas. Ha habido otros más también. Cada año se registran más de 6,000 terremotos considerables en el mundo. Y hay otros más que ni siquiera los reportan. Pero pareciera como que ya nuestra naturaleza, nuestro mundo está enfermo, ya está gimiendo. Algo está pasando con nuestro mundo. Por otro lado, los tornados, los huracanes, por ejemplo, que devastan costas, los tsunamis. Hasta hace unos años atrás la gente no sabía lo que era la palabra tsunami. Alguien te decía esa palabra tsunami y tú preguntabas si era un platillo japonés o qué. Pero después de ese tsunami que pegó en las costas del Asia, ahora constantemente se está hablando de tsunamis en diferentes partes del mundo. Imagínense, murieron más de 230,000 personas, quedó devastada esa costa. El Señor Jesús habló también de señales en el mundo moral que darían evidencia que el fin del mundo se acerca. Por ejemplo, en Lucas 17:26 Él dijo: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando viniera el Hijo del Hombre, cuando viniera Jesús por segunda vez. ¿Cómo era la condición social y moral en el tiempo de Noé? Porque el Señor Jesús dijo que esa condición social y moral que predominaba en el tiempo de Noé iba a predominar al fin del tiempo, antes de que apareciera Jesús en gloria por segunda vez. Versículo 27: comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Cuando tú lees superficialmente esto, dices: ¿y qué hay de malo con comer, beber, casarse, darse en casamiento? Superficialmente parece que todo estaba bien, moral y socialmente, en el tiempo de Noé. Pero tú lees más en detalle y te das cuenta que no se habla nada de valores morales, valores espirituales. Todo lo que hacía la gente vivía para satisfacer sus gustos, sus necesidades. Se casaban, se daban en casamiento. Tú dices: ¿qué hay de malo en eso? No era que se casaban y se daban en casamiento, sino que se casaban y fácil se divorciaban y se volvían a casar. Ya no respetaban esta institución matrimonial. Si yo estuviese dando una serie sobre familia, te hablaría en Efesios capítulo 6, donde habla que el matrimonio es un símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y porque es algo santo, representa algo sagrado, el diablo quiere destruirlo. Antes, cuando alguien te decía: te presento a mi novio o mi novia, uno daba por sentado que era una relación sana, donde dos jóvenes o dos adultos se estaban conociendo para un día casarse y entonces convivir como marido y mujer. Pero ahora no, alguien te dice: te presento a mi novio o mi novia, y ya uno ni pregunta, porque con lo que ve ya sabe que están viviendo como marido y mujer y no se han casado. Dice, a veces tienen hasta hijos y nietos y nunca se han casado. Pierden la bendición que Dios ofrece para aquellos que viven dentro de los parámetros que Él estableció en la relación matrimonial. Pero el ser humano trata de explicar todo políticamente correcto. ¿Qué te dicen? Yo vivo en unión libre. ¿Han escuchado esa expresión? Vivir en unión libre. No hay tal cosa en la Biblia. En la Biblia Dios dice que vives como Él manda o vives en pecado. O sea, Dios le llama adulterio o le llama fornicación, no le llama unión libre a eso. ¿Notan ustedes? Y yo sé que no es políticamente correcto decir eso. Versículos 28 al 30. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Sodoma existió. Lot era sobrino del patriarca Abraham y se fue hacia la llanura del Jordán, la parte fértil.
Pero pronto quedó rodeado de esas ciudades Sodoma y Gomorra, porque las ciudades crecen, así como aquí Tucumán, a lo mejor gente que vivía más a las orillas de la ciudad, ahora están rodeados de la ciudad porque sigue creciendo la ciudad, se abren nuevos barrios, nuevos fraccionamientos. Y estas ciudades estaban tan pervertidas, hermanos, que Dios decidió destruirlas, hacer que cayera fuego y azufre del cielo, pero mandó a 2 ángeles que advirtieran a Lot y a su familia para que salieran de allí antes de que cayera el fuego y azufre. Y estos 2 ángeles, cuando llegan a la ciudad de Sodoma, no entraron como ángeles, velaron su gloria, pero sin duda entraron como un par de jóvenes bien parecidos. Y pasan por medio de la plaza de la ciudad, y los hombres que estaban ahí en la plaza de la ciudad los vieron y comenzaron a seguirlos. Y cuando ven que entran en la casa de Lot, le comienzan a tocar la puerta a Lot y le dicen: déjalos, échalos fuera, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Los querían violar a estos jóvenes. Y Lot salió a querer calmar la cosa, incluso les ofreció a sus hijas. Yo no sé si yo me hubiera atrevido a hacer eso, hermanos, pero él les ofreció a sus hijas. Lo comenzaron a golpear, lo apalearon al pobre hombre, que tuvieron que intervenir los ángeles. Ahí en Génesis dice que los ángeles intervinieron porque cegaron a estos hombres. Me imagino que desplegaron un poco de su gloria y quedaron ciegos los hombres, pero estaban tan pervertidos moral y socialmente, que ahí la Biblia enseña que ciegos como estaban, andaban palpando, buscando dónde estaban estos jóvenes para violarlos. ¿Se imaginan? De paso les pregunto, ¿de dónde han escuchado la palabra sodomizar? ¿Han escuchado esa palabra? ¿De dónde creen que viene? De la ciudad de Sodoma. ¿Qué quiere decir sodomizar? Ultrajar contra naturaleza a otra persona. Usando palabras claras, hermanos, tener sexo anal con otra persona. Eso es sodomizar. Y ya lo estaban practicando en estas ciudades, y Dios tuvo que destruirlos por eso y por otras cosas más, por la perversión social y moral que prevalecía. El apóstol Pablo, hablando de ese tipo de condición social y moral en el libro de Romanos, vean lo que dice en Romanos 1:26: pues por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. ¿Qué está diciendo? Que ya a las mujeres no les gustaron más los hombres, ahora querían vivir mujer con mujer. Y el versículo siguiente, 27, dice: y del mismo modo también, ¿quiénes, hermanos? Los hombres no se quisieron quedar atrás ellos tampoco. Vean que fueron las mujeres las que iniciaron el problema. Dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas. ¿Quiénes? Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Hermanos, yo me pongo a pensar en esto y yo pienso, Dios nos dio bigote a nosotros de hombres, hermanos, para hacerle cosquillitas a nuestras esposas cuando las besamos, pero pensar en hacer contacto bigote con bigote, hermanos, como que no da, no da eso. Quiere decir que ahora ya estamos viviendo moral y socialmente los pecados del mundo antediluviano y del mundo del tiempo de Lot, ahí en Sodoma y Gomorra. Vean lo que dice Levíticos 18:22. Dios es bien claro, hermanos. Dios no actúa políticamente correcto. Dice aquí: no te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Abominación. Pero el ser humano dice: yo vivo un estilo de vida alterno. No hay tal cosa en la Biblia, hermanos. Dios dice que eso es abominación, pero políticamente ahora el ser humano trata de explicar todo. Segunda de Timoteo 3:1-4: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo está hablando esto en el primer siglo de nuestra era, y ya habla de los postreros días, del fin del tiempo. Va a comenzar a describir la condición social y moral que
prevalecería al fin del tiempo. Sin duda tendrían sus problemas morales y sociales en el primer siglo, pero aquí está hablando de lo que pasaría al fin del tiempo. Vean, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto. Por ejemplo, un desobediente a sus padres, ¿qué le hacían en los tiempos bíblicos? Lo sacaban a la plaza y lo apedreaban. Maltrataba, desobedecía a sus padres, lo sacaban y ahí la gente le hacía justicia. Dice que ahora no, ahora hay que cuidarse porque van y reclaman sus derechos. Si el padre le dice algo, ya se ofendió y dice que están abusando emocionalmente de él y va y lo reporta. Ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y hermanos, cuando yo leo esto, veo que está describiendo al pie de la letra la condición social y moral que se vive el área donde yo vivo, en el estado de Texas. Eso lo ves diariamente, en los noticieros aparecen esas cosas, lo ves en la comunidad y me imagino que también ustedes aquí lo ven en la ciudad de Tucumán. Ezequiel 7:23, haz una cadena porque la tierra está llena de juicios de sangre y la ciudad está llena de violencia. Antes se hablaba de violencia en las ciudades grandes, ahora no, aún en las comunidades pequeñas ves cosas violentas, asesinatos pero violentos que antes no se miraba. Ya ahora la gente le quita la vida a otro por cualquier cosa, cuando nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. La vida es santa, Dios es el dador de la vida. Ahora son jovencitos que cometen crímenes que antes ni los adultos cometían. Y los entrevistan, los interrogan y como que ya tienen la mente cauterizada, y la Biblia habla de eso. Ya no responden a valores, ya no ven que hicieron mal porque ya está cauterizada la mente. Y por último, habría señales en el mundo religioso que marcarían que el fin del mundo se acerca. Vean aquí en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y estos falsos profetas no serían profetas de Baal ni de un dios pagano. Vean lo que dice el siguiente versículo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea, el engaño sería en el nombre de religión. Y en los últimos años yo he visto algo muy interesante en la mayoría del mundo, sobre todo en los movimientos evangélicos. La gente basa toda su experiencia religiosa en prodigios, en milagros aparatosos. Y no me malentiendan, hermanos, yo creo en los milagros porque Dios ha hecho milagros en mi vida. Yo he visto milagros en las vidas de otras personas, pero el hecho de que suceda un milagro no es la autenticidad de la verdad de Dios. Y si no crees eso, vete al libro de Éxodos, cuando Dios envía a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios hacía milagros por medio de Moisés. ¿Y qué hacía Faraón? Traía a sus magos, encantadores, y ellos imitaban esos milagros. El hecho de que suceda un sanamiento, que suceda un milagro, no quiere decir que es la autenticidad de la verdad de Dios. Hay un solo milagro que el diablo no puede imitar, reproducir, que solo Dios puede obrar en la vida de una persona. ¿Sabes cuál milagro es? La transformación del alma, la transformación del corazón. El hecho que de una persona que haya sido vividora o viciosa, malviviente, y ahora quiere vivir como Dios manda, se deleita en obedecer los mandamientos de Dios, en servir a Dios, ese milagro el diablo no lo puede obrar, solamente Dios. Pero otros milagros el diablo los puede imitar, y tú no puedes basar tu experiencia en eso. Tienes que basarlo en la palabra de Dios, tu experiencia cristiana. De hecho, en cierta ocasión yo conversaba con un hermano que era líder evangélico en cierto lugar, y no sé cómo salió la conversación. Yo mencioné algo de la Biblia y él me dice: no, pastor, yo ya no leo la Biblia.
¿Por qué, hermano? No, es que ya Dios me tiene loco con su espíritu y yo no puedo entender la Biblia, ya no la leo. Yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios nada más. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios va a hacer eso? Llevar a un punto de enloquecer a una persona para que no entienda la Biblia y ya no la lea más. Cuando Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús dijo que el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios, ¿notas? Pero mucha gente está basando su experiencia así. Y eso no me sorprende a mí, porque ya está profetizado. Lo que sí me preocupa a mí, lo último que dice: de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quién? A los elegidos. Aún la gente buena, la gente que sirve a Dios y se descuida espiritualmente, va a ser engañada, porque esas cosas se asemejan, el error, hermanos, se asemejan mucho a la verdad como el diablo lo pinta. Y si tú te descuidas espiritualmente, te va a suceder a ti. Puedes tener el conocimiento intelectual de que esto sucedería, pero no tendrás el poder espiritual para discernir esos engaños y vas a ser arrastrado por esos engaños. Nuestra única salvaguardia, hermanos, es el estudio de la palabra, la oración, la comunión con Dios, asistir regularmente a la iglesia, compartir nuestra fe con otros, ¿no? Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se resfriará. Ahora vemos que ya la gente es indiferente al dolor humano, a las necesidades de otros. Cada quien está metido en lo suyo. Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta señal es la única que yo veo de Mateo 24 que todavía no se ha cumplido en su totalidad. Ahora no dice que todo el mundo va a aceptar el evangelio, sino que todo el mundo oirá el evangelio. Tú tendrás la oportunidad de decirle a Dios sí o decirle no. Y de hecho no todo el mundo va a aceptar el evangelio. Históricamente está comprobado que la mayoría ha rechazado la verdad de Dios. Ha sido la minoría quien ha seguido a Dios, quien ha aceptado la verdad de Dios. Pero ahora con los medios de comunicación, radio, satélite, es increíble cómo se está propagando el evangelio. Yo he estado en África, en aldeas allá bien remotas, pero la gente tiene parabólica, tiene celular y está entrando el mensaje de salvación en todo el mundo, hermanos. Versículo 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La Biblia no da fecha, lo dice claramente. Ahora, hermanos, ese tema de velad resurge en varias partes en el evangelio, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Se repite varias veces. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere captar la atención. Dios no quiere que ignoremos estas señales. Primera de Juan 2:28: y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Que perseveremos, te mantengas firme en la fe, porque hay gente que acepta la fe pero se descuida espiritualmente y por cualquier problemita abandona la fe, ya no sigue más a Jesús, ya no viene a la iglesia, deja de orar, deja de estudiar la Biblia. Segunda de Pedro 3:14: por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Si nuestra esperanza más grande es ver a Jesús venir en gloria, tener la vida eterna, el consejo es que estemos en paz con Dios. Vive una vida de oración, estudia la Biblia, asiste regularmente a la iglesia, comparte tu fe con otros y vas a ver que ese día no te va a sorprender. Pero de que vendrá Jesús, vendrá, hermanos. Las señales ya se han cumplido. En Mateo 24:36 dijo: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Tú buscas en la Biblia y ya no hay una profecía bíblica más de periodo de tiempo que cronológicamente puedas seguir, que digas comienza aquí y se cumple acá. Todas las profecías de tiempo
ya se han cumplido. No hay más profecías de tiempo para cumplirse, y el día y la hora no lo sabemos, porque la Biblia no nos da fecha, nos da solamente señales, y es así podemos ver que se están cumpliendo. Por ejemplo, en el versículo 32 y 33 dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Cuando viéramos esas señales, sabríamos que Jesús está por venir. Y ya hemos visto que el mundo político ha dado sus señales. El mundo científico, el mundo físico también ha dado evidencia que Cristo viene pronto, que el fin del mundo se acerca. El mundo económico, el mundo moral, el mundo religioso también ha dado señales. La pregunta más grande para ti, para mí, es: ¿estás listo para ese día? ¿Estás tú listo? Yo recuerdo un pastor de experiencia ya sazonado, cuando yo era joven, comencé en el ministerio. Me dijo algo que nunca he olvidado a través de los años. Me dijo: mira, el hecho de que una iglesia esté llena el sábado de mañana no es un indicativo de que es una iglesia espiritual, una iglesia comprometida con Dios. Quieren medir el grado de espiritualidad de esa iglesia. Aparécete al culto de oración de esa iglesia. Allí ves el tipo de compromiso que hay en esa iglesia con esos hermanos, si son espirituales, comprometidos con Dios, o simplemente es una rutina venir el sábado de mañana porque se nos enseñó así, porque ya es una tradición. Tienes una campaña evangelística, son pocos los que llegan en la noche porque los demás están ocupados, no tienen tiempo. Notas, la vida espiritual es una actividad más en nuestra vida, en vez de que sea el centro de nuestra vida y que lo otro gire alrededor de eso. En partes del mundo la iglesia está creciendo explosivamente. Recuerdan cuando estuve aquí les hablé de Papúa Nueva Guinea, pero para ellos la iglesia es la vida. Todo lo otro gira alrededor de eso. No es una actividad más la iglesia, es vida para ellos, y por eso se está derramando el Espíritu de Dios en esos lugares. Pero aquí también Dios quiere derramar su Espíritu, basado en el compromiso que nosotros hagamos con Él. Hermanos, las señales se han cumplido, pero Jesús dijo que muchos serían engañados. Si fuese posible, aún los escogidos. Eso te incluye a ti, te incluye a ti, a ti, a ti, a mí también. Y el diablo ahora pinta el mundo tan atractivo, hermanos. Y el diablo te ofrece cosas que aparentemente es lo que todo mundo busca, y queremos ser semejantes a los demás, y queremos competir con el mundo, y queremos ser igual al mundo. Cuando todas esas cosas, amados, que aparentemente te hacen sentirte bien, con el tiempo destruyen tu vida y te cierran las puertas de los cielos. El Señor Jesús te ofrece la vida eterna. Lo único que el Señor te dice: hijo mío, dame tu corazón, tu voluntad. Es lo que Él quiere. El momento que tú le das la autoridad de tu voluntad al Señor, Él comienza a transformar tu vida, comienza a hacer ese nuevo nacimiento en tu vida, te transforma en una nueva criatura. Es lo único que te pide. El diablo es mal patrón. Tú decides servir al diablo, te va a pagar mal. Históricamente busca en la Biblia cuándo le fue a alguien bien por servir al diablo. Pero todo aquel que ha servido a Dios, aunque aparentemente desde el punto de vista humano ha perdido por servir a Dios, esa pérdida humana se torna en ganancia en el nombre del Señor Jesús. Y yo quiero esta mañana cerrar invitándote a ti. Voy a invitar a la iglesia a que tú renueves tu experiencia espiritual con el Señor, que venga un reavivamiento espiritual en tu vida. En esta serie, hermanos, yo me quiero concentrar en ustedes como miembros de iglesia. Si yo me voy el sábado que viene, termino esta serie, y no sucede un reavivamiento espiritual en tu vida, yo he fallado como predicador. Esa debe de ser mi primera tarea, que haya un reavivamiento espiritual en la vida de los miembros de iglesia. Pero número 2 también,
Yo he venido aquí para darle esperanza a aquellos que toda han entregado a Cristo por medio del bautismo. Y esta mañana voy a hacer 3 preguntas rapiditas. ¿Quiénes están aquí como miembros de iglesia bautizados por más de 10 años? Déjenme ver sus manos. Bájenlas. ¿Quiénes tienen como miembros bautizados menos de 10 años? Déjenme ver sus manos. Que bájenlas, muy bien. ¿Y quiénes están aquí no como miembros de iglesia? No eres miembro de iglesia bautizado, pero tienes amigos, tienes familia que son miembros de iglesia y te invitan, y aquí estás visitando, frecuentas la iglesia, pero no eres miembro bautizado. Déjenme ver sus manos. Quisieran levantarla para saber a quién le estoy hablando esta mañana, ¿ok? Que veo algunas manos, muy bien. En esta mañana, antes de orar por la iglesia en general, yo quiero hacer una oración especial. Si tú nunca has sido bautizado con el bautismo bíblico, como Jesús fue bautizado, porque el bautismo bíblico representa muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y cuando tú eres bautizado, estás muriendo al pecado, eres sepultado con Cristo y naces a una nueva vida. Es lo que simboliza el bautismo. Si tú nunca fuiste bautizado con el bautismo bíblico, te quiero invitar a ti esta mañana que tomes esa decisión. Voy a invitar a 3 grupos diferentes. El segundo grupo es aquellos que han sido bautizados con el bautismo bíblico, pero no conocían verdades bíblicas que han aprendido ahora y quieren seguir al Señor en obediencia y unirse a la iglesia también. Tú puedes decidir también. Y el grupo número 3, si tú eres el hijo pródigo, ya eras parte de la iglesia, pero por cosas de la vida te fuiste y el mundo, la vida te ha maltratado, que es lo que el pecado hace, y estás aquí de nuevo porque quieres enderezar tu vida con el Señor. Esta invitación es para ti. Si eres el hijo pródigo, no tienes que seguir sufriendo más. El Señor Jesús está con los brazos abiertos esperándote. Nunca fuiste bautizado, grupo número 1, esta mañana te voy a hacer esa invitación a ti a decidir. Grupo número 2, no eras parte de la iglesia, aunque eras ya bautizado, quieres unirte a la iglesia, seguir al Señor en obediencia, puedes decidir. Y el grupo número 3, eres el hijo pródigo, estás aquí, puedes decidir también. Y todo lo que tienes que hacer para que yo ore por ti, solo levanta tu mano ahí donde estás. Si te gustaría bautizarte en algún momento dado. El sábado próximo vamos a tener un bautismo, pero bueno, ya veremos cuándo es tu bautismo. Pero si te gustaría decirle al Señor: Señor, ven a mi vida, ayúdame a vivir con esperanza. Yo quiero estar preparado ese día. Yo entiendo que las señales se han cumplido y yo no quiero que nada ni nadie me prive de la vida eterna. Quisieras decir eso y quieres aceptar a Jesús, levanta tu mano. ¿Quién va a ser la primera persona? Allá está una mano, otra más, hay otras más, y vamos a hacer esta invitación para el sábado próximo. Para algunos, a lo mejor algunos se podrían bautizar el sábado próximo. Mira, cada decisión es un milagro. ¿Sabías tú eso? Y detrás de cada decisión hay una historia. A veces son historias de sufrimiento, de dolor, de maltrato, de rechazos. Pero cuando tú te entregas a Cristo por medio del bautismo, naces a una nueva criatura. El Señor Jesús borra esa historia pasada y de ahí en lo adelante comienza a escribir una nueva historia en tu vida. Una historia de esperanza, de felicidad, de triunfos. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si el Espíritu Santo te ha hablado esta mañana, no te vayas a ir sufriendo a tu casa sabiendo que el Espíritu Santo te habló y no te decidiste. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano para que yo ore por ti. Ya miré algunas manos. Habrá un milagro más que está por suceder. Por lo menos falta uno, no sé quién es, pero ahí donde estás, levanta tu mano para que yo te identifique, para luego orar por ti. Habrá un milagro más. Yo podía esperar por hasta las 2 de la tarde si fuera necesario aquí, pero ya tenemos que cerrar, porque sé que algunos de ustedes ya comienzan a experimentar una cancioncita especial en el estómago. Y cuando el estómago comienza a cantar, la mente se cierra, ya no escucha. Pero no quisiera cerrar esta invitación sin incluirte a ti, si es que tú debes de decidir. A lo mejor tu esposa está orando por ti, porque te ama lo suficiente que te quiere ver en el reino de los cielos. O a lo mejor es el esposo que está orando por la esposa, o los padres por los hijos, o un amigo. Alguien te ama lo suficiente
que te quiere ver en el reino de los cielos. Pero sobre todo, Dios te ama y va a hacer todo lo que pueda para que tú tengas vida eterna. Podríamos esperar por uno más. ¿Dónde está ese milagro que está por suceder? Joven, adulto. Allá está uno más, gloria a Dios. Allá hay otro más también. Otro más, gloria a Dios.